Los bioelementos son todos los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Y de los más de 90 elementos químicos que conocemos, que están en la tabla periódica o en la naturaleza, únicamente unos 25 o 22, varía a veces ese número, se encuentran en los seres vivos. Hay diferentes maneras de clasificar los bioelementos. Empezaremos por los más importantes y es la clasificación en función de su abundancia. Primero tenemos los bioelementos primarios, que son aquellos que son la base de las estructuras de las moléculas biológicas y los más abundantes, ya que aparecen en glúcidos, lípidos, proteínas, en el ADN o en aminoácidos, por ejemplo. Y los bioelementos primarios son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo y el azufre. Seguro que si habéis hecho un poco de biología os sonarán que el carbono, el oxígeno y el hidrógeno aparecen en las biomoléculas como por ejemplo en los glúcidos. El nitrógeno y el azufre normalmente aparecen más en los aminoácidos, aunque también aparecen en otras moléculas. Y el fósforo aparecen sobre todo en los ácidos nucleicos del ADN. Luego tenemos los bioelementos secundarios, que son los que aparecen en menor cantidad, pero no por eso dejan de ser importantes, ya que son imprescindibles para la vida. Y son estos 5 que tenemos aquí. El calcio, que interviene en la contracción muscular y a veces en el impulso nervioso, y es importante como funciones reguladoras de algunos líquidos. El sodio y el potasio, que influyen en el impulso nervioso. También el cloro influye en o interviene en el impulso nervioso, lo que pasa es que es menos importante, y el magnesio, que es un cofactor y regula enzimas. Y estos serían los más abundantes, sobre todo los primarios son los que están en una mayor cantidad y luego en una cantidad más pequeña, por poner números, aproximadamente los primarios serían un 95% de los seres vivos y los secundarios aproximadamente un 3-4%. Luego hay algunas clasificaciones de bioelementos donde nos aparece un tercer grupo, que son los oligoelementos, que son aquellas partículas o moléculas o átomos que aparecen en cantidades infinitésimas, como por ejemplo el hierro, el cobre, el flúor, el yodo, el litio, etc. Son otros cuantos, hasta llegar a los 22. El hierro, por ejemplo, se utiliza para transportar oxígeno. Sin el hierro no habría hemoglobina. El cobre es otro metal también bastante importante. El flúor es importante para las caries, ya que si no hay flúor aparecen caries. El yodo es importante para el funcionamiento de la tiroides y que se fabrique tiroxina. El litio, por ejemplo, interviene en los neurotransmisores del impulso nervioso, etc. Y así hay otros cuantos. Entonces, sobre todo, dejar claro, bioelementos son los átomos o elementos químicos más importantes en los seres vivos. Se clasifican en primarios y secundarios. Primarios son los más abundantes, hasta un 95% aproximadamente. Los secundarios son menos abundantes. Y luego a veces en otras clasificaciones aparecen los oligoelementos, que son aún menos abundantes, pero que continúan siendo igual de importantes que todos los anteriores. Para acabar, a veces normalmente los primarios y los secundarios se juntan en bioelementos plásticos, ya que son los que forman en abundancia las moléculas biológicas, todos ellos, y luego aparecen los oligoelementos. Pero bueno, esto ya depende del autor, los clasificará de una manera, separándolos en los 3 grupos, o solo nombrará los 2 primeros y los oligoelementos los introducirá dentro de bioelementos secundarios, pero esto ya depende del autor.